la Semana Santa o la llamada Semana Mayor, ¿realmente todavía está vigente o simplemente son creencias de crecimiento en familia? ¿En qué creemos nosotras actualmente? ¿Creemos, no creemos? ¿Se perdió la fe? ¿Se modificó? ¿Qué pasó? ¿Ese Dios existe o no existe? ¿Lo sentimos o no lo sentimos? ¿Dejamos de dudar o tenemos fe 100% en Él? Para tener fe necesitamos una religión. ¿Alguna de nosotras en algún momento perdió la fe? Te lo vamos a contar todo. Y también vamos a leer la carta de un seguidor que nos cuenta su historia. Y bueno, acuérdense que ustedes también pueden contarnos la suya. En la llamada Semana Mayor o Semana Santa para los católicos y los cristianos. Pero ¿qué opinan ustedes? ¿Realmente se siguen conservando las tradiciones? ¿Se siguen respetando esas costumbres? ¿Y cada país sigue viendo de la misma manera las rutinas, hábitos y todas las actividades que se celebran en esta semana? No, claro que no, pero mira, vamos a empezar Pero antes de por empezar, saber si antes de por empezar. por saber si sabemos, valga la redundancia, qué es la Semana Santa. Pero antes de ¿Y por qué se celebra? Ustedes empezaron tan calladitas, ¿le tienen miedo tanto al título, al tema? Oye, Aquí pues, nadie le tiene miedo a nada. Sí, yo creo que Miedo no, si tú pero es estás muy haciendo esa delicado. pregunta, será Un punto muy porque delicado. Yo no como miedo. Yo como comida, helado. Están, pero dale. Bueno, quería empezar por aclarar, porque no todos tenemos que saber la Semana Santa. ¿Saben por qué se celebra y qué es la llamada Semana Santa? Sí. claro. Ok, Gaby, explícanos. Ok, bueno, desde el punto de vista católico, es la semana donde se celebra la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Muy bien, qué preparación. Bien, me una encanta. carita feliz, ¿verdad? Me encanta, Ok, muy buena gracias. preparación. Efectivamente, eso es la Semana Santa. Todo el proceso desde que Jesús entra a Jerusalén y sucede todo, la pasión hasta la resurrección. Bueno, ¿y por qué ustedes saben lo que saben? Yo solo quisiera preguntarles, ustedes en sus casas, cuando niñas, ¿cuál fue la religión que les inculcaron cuando eran pequeñitas? Por ahí hasta los 15, por ejemplo. A mí, en mi casa, mi familia es católica, 100%. En México somos católicos, guadalupanos, todas esas cosas. Ajá. Pues, o sea, yo crecí así, de que mi abuela es mega Y católica. nunca cambiaron, por ejemplo. No, bueno, Ok. o sea, no, mi papá, bueno, por ejemplo, mi papá sí era cristiano, era metodista, pero como que cuando se casó con mi mamá, pues adoptó la católica y listo. Y listo. Se cambió. ¿Y bien en tu casa? Católica, y creo que me bautizaron de católica. Fui pentecostal, creo que fue, evangélica y cristiana. Durante muchos años estuvieron brincando de Varias. varias religiones. ¿Y tú, Gaby? Sí, en Venezuela se crece bajo el marco de la religión católica. Sí, en mi casa Con también. gran fervor. Católico, mi mamá en algún momento cristiana también. Y a mí me encanta ir, pasar, visitar. O sea, si a mí alguien me invita, a mí me encanta. Me encanta, por ejemplo, el arte. Me encanta mucho ver el arte. Me encanta de todas las religiones, cómo hacen, cómo es. O sea, yo sí soy muy dada de que si alguien me invita, yo voy y lo observo y voy. Entonces, cuando mi mamá hizo eso, yo fui por el lado No, cristiano. en Cuba todos sabemos que hay una mezcla bien evidente, hay una división. Como en casi todos los países de Latinoamérica, el catolicismo y está la religión yoruba. Yo, muy particularmente, soy cristiana desde que tengo 7 años. Inicialmente mi familia era católica, Ok. todos eran católicos, pero es que yo creo que también en Cuba, como que el que es católico, muchos también practican la religión yoruba, la llevan como un poquito de la mano. ¿Eso qué es? Eso iba a La preguntar. religión yoruba es la parte africana. Ah, Viene siendo lo mismo del catolicismo, pero en la parte de África. Tienen Porque más- nosotros tienes tenemos otros una mezcla. santos y Sí, otras- tienen otros como otros santos, otros nombres, etcétera. Lo que pasa, etcétera. esa es la religión donde se hacen muchos rituales. Ujú, ah, sí, ok. Tú sabes que yo tuve la oportunidad de entrar en una casa una vez y quedé así. mínimo como un Porque múltiplo. había algo que era como un altar, Sí, porque se celebraba el día de... San Lázaro. No era San Lázaro, era no, como- de varios. No, pero era algo así como el santo Sí. de ese niño, ¿no? Ajá. Y entonces habían muchas palmeras, habían frutas
Debe ser habían instrumentos, y entonces ellos hacen como una celebración. Bueno, debe hasta me ser el ofrecieron eguá, un porque pot. lo que generalmente es con los niños es con el eguá. Yo no conozco mucho, pero bueno, es que en Cuba la religión yoruba es parte también de la cultura, muy cultural. Bueno. Estamos muy involucrados culturalmente con la religión yoruba. Bueno, pero fíjate lo que son las cosas. Yo que crecí en la religión católica, cuando tú escuchabas esas cosas, pensabas que era santería y cosas es malas. que es parte de la santería. Entonces yo también. entré a esa casa y decía, me quedo, me voy, ¿qué hago? Yo creo que, Y es que está dividido como, creo que la religión O sea, yoruba ¿eso es lo está la mismo? santería y está el le pregunté yo. espiritismo y hay varias cosas, pero es parte todo de la religión Es que siento que yoruba. la gente ya adopta, o sea, con lo que creces y con después lo que aprendes, como que tú adoptas tus propias creencias y como que a veces mezclas de diferentes Sí. cosas, o sea, depende de lo que resuene contigo. Claro. También están las personas que, por ejemplo, dicen, no, yo creo solamente como en Dios y ya está, yo no me identifico necesariamente dentro de ninguna religión, o en el universo y todas esas cosas, las energías. Y ahí Bueno. caigo yo. Pero lo que sí hay en todas es gente hipócrita. Ahí No. sí Ah, vamos sí, a un sí, punto sí. que es muy importante. El otro día, por ejemplo, yo definitivamente. llevé a mi abuelita, ella quería confesarse y yo la llevé. Y entonces mi abuelita no escucha bien, tiene 97. Entonces Tu abuelita- ella ay, me hablaba. perdóname, ella se quería me hablaba. confesar Sí, de que se iba a quería hablar. confesar, tantas cositas Ay, no, que ella es ella tan me bella, dijo. ella es tan bella. Y entonces estábamos en el sitio que hay que hacer silencio, que obviamente todos entendemos que hay que hacer silencio y yo también. Pero mi abuelita no escucha bien. Entonces yo le tenía que hablar a mi abuelita y ella me tenía que hablar a mí. Entonces pues yo le hablaba en el sonado de el padre dijo que ahorita la atiende para que ella escuchara lo que Y yo te estaba decían, diciendo. Y una señora muy católica, lo que sea con Apostólica el y cosito romana. arriba y con su me ha pegado un regaño como que usted sálgase de aquí. Yo le dije, mi abuelita se merece todo el respeto igual que usted y entiendo que este es un lugar para hacer silencio, pero yo necesito hablar con ella y ella necesita estar acá. Mejor dicho, Ay, qué feo. Yo le dije, mire, Paciencia. señora. le tuve que decir a mi abuelita, Mire, abuelita, señora. igual usted quédese acá, yo voy a hacer silencio por respeto a todos los que están aquí atrás. Y yo miraba a la señora, pero la verdad es que usted debería entender como buena católica que mi abuelita no escucha porque tiene 97 años. Exacto. Y ahí, eso sí, en todas las religiones, el que se hace el que más reza, el que más va, el que más Que se da llega. golpes de pecho. Oiga, qué No. cosa, pero siempre es así. Eso sí es algo que hay Sí, que es verdad. denunciar. Y a mí me ha pasado, no, esa solo fue una, esa solo fue Literalmente. una de tantas. Pero conozco que la señora más chismosa del barrio, sí o sí, Son las es que la se que dan está golpes allá de pecho. llevando el canastito. Pero y la ustedes cosa. creen en la, porque al final los sacerdotes y los padres y lo que sea, pues son seres humanos. Ustedes creen en la confesión hacia un ser humano, porque yo creo que si yo me voy a confesar, pues yo y Dios y ya está. O sea, ¿por qué le voy a ir a andar diciendo mis pecados, lo que tú me estás diciendo que es un pecado para empezar? Exacto. O sea, a Yo alguien. siento que es una que- de las, es que de las peores cosas, a ver, a lo mejor estoy pecando de ignorante, porque yo sé que en la Biblia se dice que se debe asistir a la iglesia y que te debes de congregar, pero siento que una de las cosas más complicadas es tener un intermediario, como decía Andy, entre yo y Dios. ¿Por qué? Si mi relación es yo y Dios, Dios y yo, no tengo por qué tener un intermediario. Y realmente a mí Dios me habla. No estoy loca, ¿ok? No estoy loca. Pero a mí, por ejemplo, yo he sentido la presencia de Dios y yo he sentido que Dios me ha hablado. Entonces, yo no he necesitado ningún intermediario. Exacto. Entonces, yo siento que eso es una de las cosas más complicadas ahí. Se juzgan Sí. mucho como los pastores, los sacerdotes, los curas. Y es que ciertamente Sí, también hay gente que son tiene seres unas humanos. conexiones espirituales, pero no quiere decir que todos, porque ahí está, hay muchísimos escándalos dentro de las religiones y de las iglesias, para no señalar uno en específico. Siempre hay, sobre todo, por ejemplo, en las que a las figuras religiosas como a las monjas o a los sacerdotes se les pide guardar como, ¿cierto? Que no se pueden casar y esas cosas. Pero hay documentales para... Eso está duro porque... Bueno, y si tocamos un tema súper delicado, que es cuando hablamos del abuso, Exacto, eso es que lo se que ha iba. cometido contra menores. En todas las religiones. En todas. Todas las religiones. Absolutamente todas. Y en Sí. general contra el ser humano, ahí está en los tiempos como de la Inquisición y de esas cosas que torturaban a la gente por cometer ciertos pecados, entre comillas. Yo como que cuando era chiquita, yo le preguntaba a mi mamá y yo decía, bueno, porque si Dios nos ama a todos, lo que sea, porque estas personas están haciéndole daño a su prójimo, al ser humano, a nombre de Dios? ¿Me entiendes? Que eso no creo que eso sería algo. Pero ya que tocaron eso, entonces déjenme hablar un ratito a mí. Vale, hágale pues. Habla. Que Hablar. hable, que Porque hable. hablaron de hipocresía, el Bueno. cual yo siempre apunto a que me perdonen. Yo estoy bastante viejecita y puedo decir y hablar como yo piense.
a la religión católica. Creo que hay mucho hipócrita donde tú entras a una iglesia y tú vas a conectar con Dios y orar y darle gracias, y tú ves esas mujeres que lo único que están haciendo es como vestido aquella, como llegó y te están mirando y hablando de ti, que si tiene, que si no tiene. Se habla mucho de que, como dijo Andy o ustedes, que no hay que tener un tercero, sino una conexión con Dios. Hay personas que creen en el universo y energía. Yo he pasado por varias religiones, no creo en una, yo creo en un Dios, el cual es el que siente una protección, y sí me he conectado con Él. Creo que todos nos podemos conectar con Él, porque por eso estamos aquí, somos hijos. Entonces, si sabemos, por la manera que yo opino, y yo creo, creer en Él y saber que Él está ahí, puedes conectarte con Él y entender cuál es el camino tuyo. Entonces, en eso es lo que yo creo, en que ese Dios me protege, en que agradezco lo que me da, y donde me pone es por una razón. Muchas veces porque nos ponemos en esas situaciones, pero hay que aprender de ellas y salir. Y yo creo en la posibilidad de que ese Dios está ahí y me está cuidando a mí y me está llevando. Sí, está contigo. Y de hecho es que es bíblico. La Biblia dice, el Espíritu Santo mora en nosotros. Exacto. Está en nosotros mismos también. Bueno, pero es que incluso están hablando de la gente hipócrita y falsa dentro de una iglesia, ¿no? Sí. Pero ¿dónde me deja al fanático? Porque yo tuve la oportunidad, cuando vivía en Melbourne, de estar en una iglesia cristiana donde yo me sentía espectacular, ¿ok? Pero cuando llegué acá a Miami, no conseguía esa iglesia, no tenía sede aquí y tal, y queda cerca de mi casa, voy a una iglesia católica. Pero me he encontrado con muchos cristianos donde una vez cometí el desliz de preguntar por qué ustedes ven a la Madre de Dios como un ser ajeno, como que prestó el vientre, por decirlo así. Mira, esa persona fijó una posición donde ella me vio mi medallita de la chinita y me dijo, porque Dios es un Dios celoso, porque Dios se molesta, porque, y me hizo citas bíblicas, y yo ¿what? Entonces me decía, algún día, cuando Dios se presenta en tu vida, y yo dije, ¿qué carajo estás hablando? Entonces, a mí me molesta, es cuando esa persona te dice, tú estás equivocado. Exacto. En lo que tú crees no es, y quien tiene la razón soy yo. Y algún día, porque lo que más me molesta es que te dicen, algún día despertarás y Dios te iluminará el camino y verás. Entonces, ¿quiere decir que yo soy una mujer que lleva una mala vida, acaso? Exacto. Que voy perdida por la vida haciendo daño. Gaby, tú llevas una mala vida. Bueno, yo te digo, se pasa rico soltera. allá tú. No, hablando de fanatismo, a mí me pasó que tuve una persona en mi casa haciendo el piso. Era hijo de un pastor evangélico, y a mí, uno de ustedes dijo que sí, Linda, que si la invitan a una iglesia, a mí me ha pasado mucho, yo tengo mi familia es religiosa, yo tengo muchas amistades que creen mucho en Dios y van a la iglesia, y cuando me invitan voy, porque me gusta escuchar la palabra de Dios, o lo que está en la Biblia, en el libro, no lo que está diciendo el hombre, lo que está en el libro. Entonces, esta persona estuvo varias veces visitando mi casa para hacer el piso. Cuando se va, cuando se va me invita a su iglesia, que de hecho tengo una amiga, y voy a una iglesia evangélica. Y voy al culto y me encantó, porque no puedo decir que no me encantó. Y cuando termina el culto, todos empiezan a hablar uno al otro, y el muchacho dentro de la iglesia se me sienta al lado y me dice, quería hablarte de algo. Y yo digo, ¿qué? Tú sabes que la planta que tú tienes dentro de tu casa no es de Dios, o algo así me dijo. Y yo me le quedo mirando los ojos y le digo, ¿de qué tú hablas? Él está hablando de una planta bambú, esas plantas que son asiáticas. Ajá, ¿a poco? Y yo me quedé mirándole y yo, ¿de qué tú hablas? Sí, una planta bambú que es una religión. Y yo le dije, espérate, nada que hay dentro de mi casa es religioso. Lo que hay dentro de mi casa es design, algo que me gusta y lo tengo ahí. Y mucho menos una planta que es natural, que da vida. Es que la hizo Dios. Para mí eso fue una bofetada, porque yo dije, ¿quién eres tú para apuntar el dedo? Exacto. Yo acabo de venir a tu iglesia y tú me estás hablando o tratando de decir que yo estoy haciendo algo mal por una planta. Es que una de las principales cosas por la que yo siento que ha disminuido muchísimo la fe en las personas y los deseos de conectar con Dios es por eso mismo, porque lo primero que hacen es juzgar. Cuando Dios es amor, o sea, tú no puedes ir a otra persona a tratar de convencerla de tu forma de pensar porque es lo que está correcto. O tu fe. No, exacto, es que de hecho Dios es quien convence a las personas.
Es que ¿sabe? Dios te acepta como tú eres. No importa que Exacto. hayas estado en la calle, en droga, en alcoholismo, seas Exacto. prostituta o nada. Si tú decides cambiar, ya me estoy agitando, y entras a una iglesia o buscas de Dios, Él está ahí, Él no te va a juzgar, Él está ahí y te dice, ven, hija mía. Los problemas acepta. en el mundo en general es cuando o nos vamos a un lado súper opuesto o nos vamos El al otro. extremismo. Porque El ahí sale radicalismo. el que es muy fanático, tanto estos señores que ahora, por ejemplo, señores o señoras que ahora ponen una iglesia y entonces es más por cobrar la boleta y son súper fanáticos, como el señor, la señora en la casa que es súper fanática y te critica y tampoco te deja. Entonces, juzga. el problema aquí, más allá de la fe, digámoslo así, Son las es personas. el fanatismo y la Es persona. el ser humano. Es que Y terminas odiando una religión u Exacto. otra, es porque siempre te ha llegado una persona con un extremismo. Ahora, vámonos a lo que está sucediendo. La realidad en este momento del universo es que estamos a esto de poder tener una tercera guerra mundial A causa de precisamente eso. a causa de eso. Y desde el punto de ellos, casi siempre como pasa, es para ellos todo está bien y nosotros estamos mal y ellos son capaces de tum pum pf, Con un propósito. y ya, y yo me voy a ir y Otra voy a vez, estar otra vez, perdón. a la- chum, chum, chaca, y yo de una llego al ladito del Señor y le digo, amor, yo hice para lo que tú me mandaste. Así de sencillo. Hay gente que lo cree de Tiene esa creencia, corazón. sí. Porque es de convicción. pero es que también es sabes la que- convicción de esa persona. Sí. El fanatismo es hasta allá y creo que ahí ese es el problema. Hay necesidad de tener, por ejemplo, una iglesia para tener fe. No no necesariamente, pero es que yo siento que también, por ejemplo, las personas, o sea, el ser humano necesita algo como de dónde agarrarse que le diga, o sea, como un reassurance, o sea, no sé cómo decirlo, Es como una una validación. Entonces, espérame, o sea, es como que, según ellos, como que agarran la iglesia y se van muy extremistas porque Dios dice, pero es la interpretación de ellos, de lo que Dios dice, y de ahí se agarran como para justificar sus pensamientos o justificar las cosas como deberían de ser, pero en realidad... Tú Es que de preguntabas hecho es eso, el Andrea. poder de la Tú interpretación. preguntabas eso ahorita, decías que si era necesario. Entonces, yo me remonto como a la historia. Desde hace mucho tiempo, incluso desde antes de que nacieran muchas religiones que tenemos ahora, que éramos nosotros, siempre seguíamos un chamán o siempre seguíamos a una persona, A un líder. ¿verdad? A un líder. Siempre era necesario espiritualmente por aquello de la sabiduría que el anciano me puede prestar a mí. O sea, sí estamos acostumbrados a... No digan... Nunca dije anciano por decir... No sabemos por qué me hiciste Tampoco. anciano. El productor fue el que me señaló a mí. Yo no sé qué insinuó. Bueno, quien le quede el saco que se lo ponga. Anciano. A esta anciana y por la sabiduría de esta anciana es que uno se acerca a una persona, o sea, eso es algo que tenemos desde siempre. ¿Qué pasó? Que algunos ancianos terminaron siendo la cagada, la cagaron, violaron, mataron e hicieron cosas peores y por eso esa estructura del hombre sabio que era tan necesario en las tribus se destruyó. Sí, Por se eso se deformó. destruyó y se deformó y después llegaron muchas otras más cosas. O sea, y no nos vayamos porque ustedes saben cómo me pongo cuando hablamos del feminismo, lo que les hicieron a todas las mujeres en la hoguera, mis amores. Exacto. Porque a ellas todo eso también fue algo religioso. Es lo que decía, justamente, que, o sea, ¿cómo crees que Dios, que se supone que te ama por sobre todas las cosas, va a ir a querer que otras personas le hagan daño a otras personas en Exacto. nombre de Él? Porque es el Exacto. ser Bueno. humano. Yo siento que yo eso es creo una que cosa la que no- religión- Seamos honestas, este es un tema muy delicado. Muy. Es muy Claro. difícil. Uno no, por ejemplo, ¿estás saliendo con quién? Estoy saliendo con mi esposo, se llama Sean. Cuando te preguntan sobre tu religión, es difícil, o desde mi parte, es difícil poder responder. O sea, claro, tú puedes decir, estoy con Dios, pero es difícil como dar una Es explicación. que hay muchas personas que... Como la gente que anda ¿A dónde sin vas? licencia, su licencia con la de Dios, mi hermano. Ando con la licencia del Señor. Es que hay muchas personas justamente que siento que a lo mejor si yo les digo como de, o sea, porque yo pues soy católica, crecí dentro de la religión católica y eso no quiere decir que esté de acuerdo con absolutamente todas las todo, cosas que profesa la exacto. religión católica. Y yo también puedo creer que en las energías y en la vibra y en esas cosas, pero va a haber gente que, por ejemplo, diga, no, entonces tú no eres católica y tú eres Sí. no sé qué, porque entonces tú no estás haciendo las cosas Sí. como Católicos No, y fíjate light. que cuando, Hay católicos light. cuando hablamos de religión también, a veces yo digo, o sea, yo soy cristiana porque el nombre me gusta porque yo sigo a Cristo. Pero a veces incluso hasta me pregunto, o sea, yo como tal no tengo religión. Y por eso me es tan difícil cuando la gente, ¿qué religión tú? Y yo, Sí, ven, yo es estoy un tema- convencida que soy cristiana porque siento que es la religión que más se acerca a lo que yo creo. Ajá. Pero
igual me pasa como Andy, a veces crecemos en una religión, yo fui bautizada católica de bebé, que a mi entender, yo siento que es como ponerle un poco al bebé en lo que va a creer y imponerle lo que... Y al final, yo estoy bautizada por la católica y al final yo estoy bautizada por la iglesia evangélica cuando decidí entregarle mi vida al Señor, a Cristo. Y a mí no me gusta decir entregarle mi vida al Señor porque yo digo... ¿A cuál Señor? Sí, exacto. Pero cuando decidí entregarle mi vida a Cristo, yo me bauticé. Entonces, ¿de qué sirvió que me impusieran o que me bautizaran o que supuestamente dentro de la iglesia católica a mí me hubieran bautizado? Bueno, yo te voy a decir una cosa. Yo crecí en la iglesia cristiana creyendo en Jesús, en la Virgen María y en Papá Dios. Y tanto así que en Venezuela se le dice Papá Dios y Diosito, que es como que más arriba, ¿no? Y cuando yo la otra vez estaba en una disyuntiva, ¿seré cristiana o seré católica? Me dijeron, porque nosotros no creemos en la Virgen. Ah, no, yo soy católica definitivamente. Yo a Dios mira, le digo de tanta forma. Mira, yo venero. En serio. Yo venero y yo hablo con la Virgen de la Chinita, que es la de... Y yo no sé en qué momento de mi vida a mí me pasó algo. Esa es la historia de la Virgen, que la imagen apareció en una tablita y tal. Y en Maracaibo hay varias réplicas. Ella apareció allá en Maracaibo y se celebra su fecha en noviembre. Entonces hay una Virgen peregrina y ella siempre llegaba al colegio. Pero hubo un año que ella llegó y en cuanto yo la vi yo empecé a llorar. Y eso, desde ese día yo veo la tablita y es que se me encoge el corazón y empiezo a llorar. Y esa persona cristiana me lo discutió. Eso es una conducta aprendida. Y le dije, tú no me puedes explicar a mí algo que yo siento como cuando veo un sapo, que me asusto, que empiezo a temblar, que empiezo a sudar. Tú no me puedes decir porque es una cosa que no está condicionada a que esa torta se ve rica, me la voy a comer, o le tengo miedo a esto. No, es una cosa... Entonces yo dije, ¿sabes qué? Cristiana, católica, o como me quieran llamar, yo creo en un ser supremo, en un ser superior. Y yo soy de las personas que yo me monto en mi carro y me voy a meter en la autopista y digo, Dios, yo soy solo un instrumento, por favor, sé mi guía, sé mi acompañante y llévame por bien. Ah, porque soy cobarde, porque soy miedosa, a la enésima potencia. Con la licencia de Dios, como dicen. Con la licencia. Entonces yo me reguindo de eso para tener fuerza. Sí. Porque a veces uno, antes de dar el salto, dice... Pero Dios mío, acompáñame. Sí, literal. Entonces, yo creo que esa es la parte importante hablar en realidad, con Dios, ¿no? Yo soy fanática de hablar con Dios y les decía anteriormente, yo le digo a Dios de todo. Yo le digo hasta a Cere, en serio. A veces digo, Cere, líbrame de esto. Porque yo, y tengo miedo, Es incluso. la y tengo relación que miedo. tienes con él. Exacto, tengo hasta a veces miedo, incluso, porque digo, ¿será que estoy siendo irrespetuosa? Pero es que No, es que siento que es como ChatGPT, o sea, tú lo veces- personalizas. literal. Las veces que yo he estado más conectada con Dios, no he estado yendo a la iglesia. Yo también. Y, sí, y ese es el ajá. motivo por Sí, el sí, que sí. yo iba a la iglesia en Cuba. Sí, sí. Y, me sentía bien y tal. Es Y ese que es la el motivo gente ha por el dejado que de hoy, ir más, por ¿verdad? el que hoy en día no he encontrado una iglesia que me cuadre, como decimos los cubanos, que me cuadre para ir. Porque es que me siento tan cerca de Dios actualmente que no siento que necesita un intermediario ni una persona juzgándome ni nada, porque a mí el que me juzga es Dios. Yo no tengo derecho ni a juzgar ni a criticarla a ninguna de ustedes ni a ninguna persona, porque quien juzga es Dios. ¿Y en tu casita tienes como un altar? ¿Todas No. ustedes alguna tiene algo como un espacio espiritual o algo así? No, yo tengo mi medalla. Tus Desde que me la medallas. regalaron no me la quito. No, yo no tengo nada. Bueno, y esta es muy importante, quiero que me la respondan todas. ¿Alguna vez perdieron la fe? Sí. ¿Y puedes contar? Cuando falleció mi mamá, Suele es pasar. un dolor tan desgarrador y tan grande que te molestas con Dios. Te Suele molestas con pasar. Él. Entonces dices, ¿por qué? ¿Por qué? Pero es que en el momento tienes demasiados sentimientos encontrados. Y cuando entiendes que es ley de vida, y cuando te pones a ver y dices, ya va, me la dio por 40 y tantos años, fue así, fue tal, entonces cambias de postura y así como que pides perdón. Pues. Pero sí, fue heavy. Incluso tenía un amigo que él cuando perdió a su esposa por un cáncer fulminante, él entraba en una iglesia y él se sulfuraba, se alteraba, y yo fui parte del grupo de personas que poco a poco fueron hablando con él, y no es que él volvió a creer en Dios, pero ya el rencor sanó. Y es que precisamente él decía, ¿por qué le quitaste una madre a mis hijos que son unos niños? ¿Por qué te la llevaste si era una mujer? Entonces, a veces necesitas tener una persona al lado, no necesariamente un sacerdote,
o una monja, sino de repente un amigo que te puede escuchar y Es que ¿Qué eso pasó, es- Brenda? ¿Qué pasó, Brenda? Brenda, ¿Qué pasó? Por eso te pregunto. Por eso te pregunté. Porque cuenta. Y no me hagas llorar, please. Yo no he perdido a nadie, pero... Ay, perdón. No, it's okay. Pero no me ha faltado el... ¿Cuál era la pregunta? Porque I'm sorry. ¿Alguna vez perdiste Perdiste la fe? No he perdido la fe, sino me ha hecho tener más fe, más fe. A veces vivimos en la vida preguntando el por qué yo, por qué aquel, por qué no tengo, por qué aquello. Entonces tuve un momento bien fuerte en mi vida, I'm sorry, donde al vivir el momento, me acuerdo como si fuera hoy, y hace más de 10 años, estaba tumbada en mi cama llorando, entonces tenía ese coraje de por qué, sin perder la fe, porque me acuerdo que también a la misma vez oraba y le pedía, y sentí esa fuerza de pararte y mirar por la ventana, y me acuerdo que me levanté y miré por la ventana, era bien de noche, y estaba llorando, y comencé a orar, y no sé qué fue lo que sentí, porque no me acuerdo, pero sentí algo bonito. Me fui a la cama y y te sentiste aliviada. me dormí como una nena chiquita. Al otro día desperté y el dolor se había ido. Entonces, no perdí fe, sino que me enseñó que estaba conmigo. Sí. Entonces, a veces no creemos y perdemos fe o peleamos el por qué y no paramos por un segundo y pensamos que hay personas peores que nosotros, Sí. o que están pasando por peor, y simplemente es tener calma y escuchar. Y entender el proceso. Dámele un abrazo ahí a Brenda, por favor, que yo me quiero parar, pero no puedo porque producción me va a regañar. Me hacen llorar más. Y yo siento también que eso que dijiste es muy importante. Yo nunca he perdido la fe, pero sí, ciertamente hay momentos en los que tú dices, Si te haces Dios, preguntas, o sea, de tú dices, que- Dios, ¿qué hago? O sea, ¿cómo sigo? O sea, no sé qué hago aquí, qué quieres de mí. ¿Qué quieres ¿Cómo? que aprenda? Exacto, ¿Qué quieres porque que yo principalmente, el momento más difícil que tuve en mi vida, que fue cuando me quedé como prácticamente varada en Cuba, va a sonar ridículo porque nací en Cuba, ¿no? Pero bueno, varada en Cuba, después de esperar a reunirme con mi mamá, me pasé 5 años sin poder venir y mi vida se quedó en stop. Eso fue un tiempo que yo decía, Dios mío, sácame de este desierto. ¿Por qué estoy aquí? O sea, no entendía nada. Yo decía, ¿por qué yo? Y no perdí la fe, y hasta el último momento yo sé que Dios estuvo ahí conmigo. Es que a mí Dios no me deja nunca. Y hasta el último momento Dios me estuvo diciendo, va a pasar así, así y así. Sí. Y así sucedió. Y tengo de testigo a mi mamá. No lo quiero revelar porque no me interesa nada de eso. Pero hasta el último momento Dios me dijo, va a pasar así, 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 así. Yo fui y le dije, mami, Dios me dijo esto, y pasó exactamente igual. ¿Tú sabes una cosa? ¿Cómo pasó? Que cuando yo tuve esa experiencia, a pesar que muchas personas no creen en esa conexión, no creen en la oración y el tratar de conectar con Dios, en esa noche pasaron mucho. Pero yo no soy persona de leer mucho la Biblia, y esa noche yo conocí el Salmo 91. Porque me llegó a la mente, lee Salmo 91. Así, eso es una forma de hablar de Dios. Pastor, nada me falta es ¿Y eso. tú, ¿Cuál es Andy? el Salmo 21? ¿Y No tú, me acuerdo. Andy? Yo, pues es que siento que igual opino mucho como Lore, o sea, como que, siento que siempre va a haber momentos en los que sientes que, o sea, que sí sientes como que sí la estás perdiendo, o sea, difíciles y eso, o sea, yo he tenido familiares o cosas así que de repente pasan cosas, o sea, o momentos difíciles en mi familia y eso, que sí de repente me pongo a preguntarle, y mi familia que es tan católica y mi abuela que es tan creyente y cosas así, es como de, bueno, ¿por qué si me enseñaste que esto es como o sea, que Dios y no sé qué? Justo, ¿por qué a esta persona le está pasando esto de mi familia que no quiero que le pase? ¿Por qué a mi papá le pasó tal cosa? ¿O por qué no? O sea, ya sabes qué, o sea, ¿qué puedo hacer? Pero justamente, o sea, algo que también me di cuenta es que o sea, uno, para empezar, viene a la vida y Dios te manda aquí
porque Un tienes una propósito. misión y tienes cosas que aprender. Si no tuvieras nada que hacer aquí, verdaderamente, pues ya no estarías aquí. Entonces, o sea, yo de lo que me agarré fue de que yo todavía tengo algo que hacer aquí, y las personas que están a mi alrededor también, y todas las cosas malas o negativas, bueno, no malas, son aprendizajes, o sea, negativo que me Total. pueda pasar, pues todo depende de cómo yo lo vea, y es como que Dios no me odia o no, o sea, no me ha dejado de querer por mandarme estas pruebas, más bien justamente porque me quiere y quiere que aprenda esto, es porque me las manda, porque sabe que yo puedo con esto. Es como esto de que dicen, es como un meme, pero en realidad no es, o sea, es la realidad de que ser la mejor guerrera de Dios, todos, o sea, tenemos que ser los mejores guerreros de Dios, y siento que eso pues depende muchísimo cómo lo veas, y muchas veces justo son las personas más fanáticas, las más así, que de repente, o sea, yo veo y me pregunto, es como, se supone que tú eres súper creyente, que tú eres súper, vas todos los domingos a misa y todas esas cosas, y eres la primera persona que veo como que si estuviera, que realmente creo que está perdiendo la fe, y estás ahí todos los domingos. Bueno, pues el día que lloré más fuerte, o sea, y oré muy en voz alta. Estaba orando muy en voz alta porque yo decía, si él me escucha, va a parar de violarme. El día que yo más pedía y yo le decía, bueno, y no sé, creo que estaba rezando el rosario o algo. Y lo rezaba durísimo porque yo decía, eso es lo único que lo puede parar. No puede haber otra cosa más, o sea, que le haga no querer seguir haciendo lo que estaba haciendo que escuchar la palabra de Dios. Y no pasó. Digo, eso solo me pasó una vez. Y ahí fue cuando yo recé más fuerte. Yo tuve como unos 3 años de discusión y de pelea porque me pasó eso. Pero recuerdo que yo sentía que él estaba ahí y que yo lo estaba viendo y yo le estaba diciendo, tú sabes por qué te estoy rezando y por qué te estoy pidiendo esto. No debería estar pasándome esto. Y lo sentí con mucha fuerza. Y yo creo que por eso me tardé tanto en volver. Y por eso también discuto mucho, ustedes me vieron al principio, el pensar, la gente que es hipócrita y la conexión con la fe. Yo sabía desde el principio, cuando íbamos a hacer este episodio, que era un tema muy fuerte. Porque cuando tú crees tan fuerte, o sea, con esa convicción con la que yo estaba rezando para que no sucediera lo que estaba sucediendo y que no pase, cuando te encuentras con esa realidad, con esa muerte, con que quedas ahí después de lo que te pasa, después de que estás rezando tan fuerte, es muy difícil. Por eso si hay alguien allá al otro lado que, por ejemplo, en este momento está sin fe, sin razón, sin religión, sin iglesia, ni siquiera sé cuál podría ser la invitación, en serio. Es bien fácil que entienda que no es Dios, que es el ser humano. El ser humano daña al otro ser humano, no es Dios. Exacto. Entonces, si usted cree en Dios, siga creyendo en Dios, siga conectando con Él, porque en realidad quien hace daño no es Dios, es el ser humano. Y a veces no entendemos eso. Nosotros nos dañamos a nosotros mismos. Bueno, Porque pues, que ahorita estamos a nada de que alguien ponga una bomba y chao todos por esa convicción. Y eso no puede ser así. bueno, casualmente esta semana fue aprobada la eutanasia de una joven. Ah, sí, sí, en Yo España. escuché esa historia hace mucho tiempo, pero no la recordaba y me comentaron, la joven fue abusada por 3 hombres Y se tiró. y ella no, o sea, la presión psicológica fue tan fuerte que ella se lanzó de un 5º piso y quedó tetrapléjica, desde aquí parapléjica, no sé. Y tengo entendido, no me documenté bien, sino lo poco que he visto, intentó de varias maneras suicidarse y nunca lo lograba. Ella solicita que se le sea aplicada la eutanasia, no es un capricho, apartando el dolor físico, es una carga emocional muy fuerte y me molesta que el padre cristiano fue quien No la se dejaba. opuso. Entonces digo yo, ya va, padre cristiano,
si ellos son los que profesan de que ellos pueden sanar con la oración? Porque en lugar de oponerte, no te armaste de un grupo de cristianos y apoyaste emocionalmente a tu hija, psicológicamente, para darle un poco de calidad de vida y no una lucha, simplemente porque ella estaba atentando contra Dios, porque quería acabar con su vida. Entonces, realmente no podemos minimizar o menospreciar el dolor o la tristeza de otra persona porque no se lo diga, ay, y vas a llorar por esa pendejada. Uh-huh. Entonces, particularmente, creo mucho en el poder de la sanación a través de la fe, de la religión. Yo voy a misa todos los domingos, pero cuando yo estoy agobiada, yo voy a la iglesia y me meto en el Santísimo. Y es un lugar de silencio. Y yo he llegado hecha mares de lágrimas, desesperada, y yo salgo como si me quitara un peso de encima. Entonces simplemente busca un punto, busca una persona, un ídolo, un ser supremo, una persona en quien tú creas, y habla como si fuera un amigo. Y el simple hecho de hablar te va a servir para sentir alivio. Ese es lo que me está funcionando a mí en la vida. Claro, y el respeto. Total. Sí, total. El respeto a entender las diferencias en lo que tú creas y entender que esa persona de verdad cree en eso. Si la señora se quiere cubrir todo y no quiere mostrar sino sus ojos, o sea, es difícil, ¿no? También, porque es también como la criaron, entonces vienes también como que tú quieres como que mostrarle al otro, mira, no es por ahí. Pero bueno, hay que entender esa línea del respeto y hay que entender esa línea donde cada uno tiene que encontrar su propia fe en su camino, malo o bueno, fuerte o malo, suave o brusco. Hay que encontrar una línea, poder llevar hacia lo que tú tienes ahí adentro, en creer en algo, en creer en Yo ella. lo único que les quiero decir a ustedes y al público y a todos, pases por lo que estés pasando, yo te prometo que Dios no te ha dejado. Yo te prometo que Dios nunca te ha dejado. Eso es lo único que ahora mismo es como que en mi cabeza. No podemos minimizar lo que pasa a una persona, ni me gusta a veces tampoco pensar, ay, porque hay personas peores que yo. Porque todo el mundo está pasando su desierto, todo el mundo está siendo moldeado, todo el mundo está en su proceso y es respetable. Pero el único mensaje que tengo para ti es: Dios nunca te ha dejado y nunca te va a dejar. Es promesa de Dios. Totalmente de acuerdo. Bueno, ¿les parece si para alivianar un poco nos vamos a las rapiditas? Dale, mi Ana. Dale, pues. Respiremos todas, las abrazo y las abrazamos a todas allá en casa. Bueno, si vas a la iglesia, ¿la fe se vive en privado o también se publica en redes? En privado. En privado, totalmente. No, a mí, por ejemplo, no sé si ustedes han visto, de la religión católica hicieron como unos actores muy famosos, además bien musculosotes y todo, y están haciendo unos como anuncios de la iglesia. Como que hay muchos, o sea, se unieron varios, como que la Iglesia Católica, no sé si los contrató o son ellos, como de promover la religión. A mí me parece que sí es importante, o sea, desde que sea algo Bueno, lindo depende que desde promuevas, dónde sí. lo hagas, sí, compartirlo. Más para- no te quita, me quito el pecado porque puse la iglesia ahí con Sí, el cura. yo siento que no. Bueno, espérate. Como que no. A No veces es tú estás relevante. los domingos en misa y ves al que está delante de ti grabando al Altísimo, el Padre cuando está entre los seres. Ya va a ser un momento. Yo siento que realmente No eso sé, no es yo relevante. no Cada relevante. persona, no puedo Si es la juzgar. primera vez que visita la iglesia, lo que yo les dije, a mí me Sí. encanta el arte, a mí me encanta el arte de las iglesias, me parece lo más hermoso y lo más sagrado. Entonces a veces uno va y hace sus videitos. No, yo como mismo publico cuando vengo aquí, publico también cuando voy a la iglesia, porque no. Siento que depende de la interpretación que tú le estés Depende dando. de la persona, total. Bueno, siguiente. ¿Las personas que envían versículos todos los días inspiran o saturan? Saturan. Inspiran. Dios mío.
Bueno, Saturan. es que es Pues igual. es como las páginas Hay de Instagram personas que que también publican, suben todos los días frases todos los días. motivacionales, lo mismo. La única Si diferencia es es que ellos una suben vez los al suben. día, inspira. Exacto. Tú hablas Yo lo que recibo, yo lo recibo. eso es que postean en Instagram o te lo envían a ti. No, que te lo envían a ti por No, o el sea, chat. pero es como te las... lo envían a ti, Aunque, no. Sí, aunque, te lo envían a ti. no. todo Sí. satura. Sí, todo, claro. Sí, Hasta yo que soy la más positiva, motivacional, llega un momento que mira, vete con tu cuento por ir para allá. sí, sí. Que no Depende estoy del pa' ti. modo, yo Hasta creo. el positivismo satura, así que. Sí, totalmente. No, es como las cuentas de Instagram que publican frases todos los días y a lo mejor me gustan las frases y yo las sigo, pero sí de repente veo, digo, ay, las paso, ¿no? Depende, o sea, a lo mejor... A mí sí me gusta, a mí lo que me molesta es que las 30 personas empiezan a decir amén, 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 amén. Ah, no, entonces ya mejor. Que sea un solo amén. Sí. Bueno, siguiente. ¿Existe diferencia entre tener fe y ser fanático? 100%. Sí, claro. Totalmente. Sí, porque ya el fanatismo ya es, o sea, no. El extremismo. Sí, es ser extremo. Y no tampoco. tiene nada que ver con la fe. Es lo más gracioso. de No, todo. exactamente, sí, sí, sí. ¿Se puede ser buena persona sin pertenecer a ninguna religión? Sí. Claro. Totalmente. Sí. ¿La religión acerca a las personas o muchas veces las divide? Pues de las dos, siento. O sea, Yo me voy 50-50. si eres muy extremista, a lo mejor si te aleja de tu familia, a lo mejor si creciste con una familia muy extremista, muy como ortodoxa en su eso, o sea, a lo mejor tú dices, ay, a mí me satura esto, no porque no quiera creer en Dios, sino porque es mi familia la que tiene esta cosa así, que me está imponiendo demasiadas cosas. Total. Bueno, yo recuerdo que Sí, hace es. muchos años decían que cuando quieras entablar una buena conversación en un grupo, en una fiesta, algo así, no hablas de política ni de religión. Sí, está Tiene bien. toda la Es razón. como una regla de la etiqueta. Sí, Bueno, pues rompimos la etiqueta. exactamente, sí, porque no somos divas, claro. Desetiquetada. ¿Las redes sociales han convertido la espiritualidad en una imagen pública? Pues sí, ¿no? Sí, Sí, un poco. indiscutiblemente sí. Sí, 100%. Claro, yo sigo un sacerdote de ¿Ah? México, pero no es americano. ¿Es americano? No, de Inglaterra. ¿Ah? El loquillo sí. Y a mí me encanta escucharlo. Es un sacerdote y a mí me encanta. Usted me perdona, pero es que muchas de las veces él dice cosas que para mí es verdad. Es No que me está acuerdo bien, o en sea, nombre sí, de vale, él, pero él pone su... Siempre y cuando sea para compartir un buen mensaje. Es que sí, es como Ah, los no, pero- maestros, es como los maestros, todo el mundo tiene su librito. Yo conozco pastores que son súper serios, súper, y conozco otros que eso es para orinarse de la risa. Tú estás rezando que llegue la prédica porque él Él es es súper lo cómico. más- Hay una Entonces, cuenta como en todo. TikTok, no me acuerdo el nombre, pero es un sacerdote, es un padre que es DJ también. Entonces salía como las canciones de la iglesia, pero como en Ajá, sí, ya remix. sabes, como en remix. Ajá. No, eso está perfecto. No sé cómo se llama, pero sí, está pero- perfecto. Sí, sí, sí. Evolucionar. Exacto. Bueno, algunas personas utilizan la fe para proyectar superioridad moral, totalmente. Sí, claro. Sí. Total. Claro que sí. Totalmente, sí. Y qué rabia. Sí, total. Yo digo que sí, el que más te llegue con eso, como que... Es el que menos aleja. Sí, Sí. Exacto. Bueno, ¿es coherente predicar amor pero juzgar a quienes piensan diferente? No. No. Para No. nada. Cero. Totalmente no. Dios es amor. Y Next. bueno, ¿quién nos quiere leer nuestra sección favorita, la carta? Carta. ¿Quién se apunta para leerla? ¿Quién la lee? Yo no tengo los libros. Ay, déjame ver. Sí. Lore, ¿tú nunca has leído la carta? Yes, Todos hemos ma'am. leído alguna vez, ¿no? Creo. Sí, Titi, yo sí la he leído. Ok. Mi A ver. novia, queridas no divas, mi Ah. novia no se pierde ningún episodio y la sigue en Instagram. A mí me encanta porque a veces hasta le digo, ¿ves? Una de ellas me dio la razón, pero esta vez les escribo porque soy yo quien tiene una situación complicada. Mi novia es cubana, muy creyente, pero muy creyente. Va a la iglesia, pero también sigue las costumbres de la santería. En la casa hay santos por todos lados, velas, altares, de todo. Yo respeto sus creencias, pero la verdad es que ella es candela con el tema. Chocamos mucho porque yo no creo en nada de eso. Yo prefiero tratar de ser buena persona, hacer el bien y ya, no estar todo el tiempo hablando de religión, ni de energías, ni de esto o lo otro, y mucho menos criticar, envidiar o juzgar a los demás. Se supone que eso es justo lo que una persona creyente no debería hacer. Para complicar más la cosa, la familia de ella le está metiendo ideas en la cabeza. Le dicen que por estar conmigo a ella le pueden pasar cosas malas, que con los santos no se juega, y yo entiendo que cada cual cree en lo que quiere creer, pero eso ya empieza a sentirse como una presión injusta. Yo crecí en un colegio católico, fui monaguillo, creía y trataba Ay, de Dios hacer mío. las cosas bien, pero en un solo año mi vida cambió por completo. Me diagnosticaron cáncer, mi esposa murió en mis brazos, tuve que irme de mi país y a los pocos meses murió mi mamá, probablemente de la pena. Ni siquiera pude regresar a despedirme de ella. ¿Dónde estaba Dios?
¿Cómo supe que yo creía en Dios? En ese Dios generoso del que tanto hablan cuando veo tanta gente mala a la que le va bien y a los que tratamos de hacer las cosas correctas nos pagan golpes tan duros. Estoy peleando con esa idea de que me vendieron de un Dios, con la fe, con todo. Y ahora, además de lidiar con mis propias dudas, tengo a la familia de mi novia en contra, como si yo fuera el problema o una mala influencia. La verdad, estoy en un punto en el que ya no sé ni qué creer. Como decimos en mi país, ya no creo ni en la luz eléctrica. Siendo sincero, ya no sé en qué ni cómo creer. Me siento vacío. Atentamente, un ateo. Ay, ateo. Está dura. Está duro. Está dura. Pero mira, una de las cosas que me llama la atención de esta carta es algo de lo que, no sé si recuerdan, que yo siempre les estoy comentando en cámaras y fuera de cámara, la compatibilidad, saber elegir. Si desde el principio, yo siento que siempre se habla de religión, desde el principio, que tú estás conociendo a alguien, ya se sienten marcadas, porque si bien, por ejemplo, los cubanos tienen la mano de orula o whatever, se va notando, ¿no? Y tú vas a conocer a una persona y no le vas a preguntar un cuento, siempre se habla. Entonces, no quiere decir que dos personas de diferentes religiones no puedan llevar una relación, para nada. La diferencia está en que desde el principio ustedes tienen que establecer acuerdos, tú tienes que comunicar, mira, esta es mi religión, ¿qué vamos a hacer? ¿Va a funcionar? ¿No va a funcionar? Porque la religión es un tema fuerte. Exacto. O sea, no es como que, bueno, sí, es que a ella le gusta el morado y a mí el verde. No. Y si te vas a meter en eso, respeta. En ese mismo de verdad. caso, mira, yo no puedo, no me siento bien en las casas que hay altares. No puedo, es una cosa que me altero, me vuelvo loca. No me gusta. Entonces, imagínate que yo tuviera una relación con una persona, yo le tengo que respetar su religión. Entonces, ¿hasta dónde va a llegar la relación? Exacto. Es imposible, es algo un poco imposible. Es lo que más me llama la atención a mí, la carta. Es que en este caso, por ejemplo, que el peso de la familia yo creo que va a afectar mucho más incluso lo que ellos puedan llegar a unos acuerdos. O sea, Sí. si tú permites que la familia cruce esa línea y que la familia se involucre dentro de lo que tú tienes que creer, ahí sí ya yo te recomiendo que mejor consideres mucho esa religión, no, sino esa relación Decisión. que tienes, Exacto. porque realmente, tras de que es un tema complicado entre dos, imagínate si dejas que se meta hasta Es que siento que ese es el mayor problema, exacto. O sea, tú puedes tener los acuerdos, pero hay muchas familias, sobre todo con la religión, que es como de, bueno, y también es de cualquiera que sea religión, en qué cree sus papás o lo que fuera, y muchas veces sí, o sea, de que hasta los papás te dicen, no, o sea, es que eso no va a ser así, o sea. Es que es difícil porque No te me uno dice, ahogues. bueno, si también le llega a uno, no sé, uno se imagina a sus hijos y que le llegue a alguien con esto, con lo otro, pero uno tiene que respetar, así Sí, como tienes que exacto. respetar que tu hijo puede cambiar de religión, Exacto. tienes que respetar que la persona viene con Y si otra. sabes que tu Y estar familia no consciente. está como en ese plan de todavía entenderlo, a lo mejor justo prepararlo antes, o sea, pues a ellos mentalizarlos de que, bueno, o sea, tal, y si no, pues a lo mejor, pues no sé, buscar otras alternativas de que no meterte en esa relación. Los queremos leer, queremos ahora también leer lo que ustedes opinan, por favor, que nos dejen saber. Este episodio estuvo bastante hermoso y nos gustaría también entender su punto de vista, si están de acuerdo, si no, qué pasó, que nos sigan, estamos en las redes sociales que a ustedes más les gusta, allá estamos también. Sí, yo creo que en líneas generales toda esta situación de la religión tiene que ser mucho como que tu crianza es lo que te pauta y lo que te define. Y mira, es bastante complicada la situación por la que estás pasando, pero va a llegar un momento donde la vida te va a presentar una oportunidad, una situación, un momento donde tú vas a encontrar la claridad y vas a poder definir lo que quieres hacer. Es saludable llevar una relación con personas afines o con personas que quieran estar a tu alrededor que piensen diferente a ti, pero es importante poner las pautas. Claro. Si tú ves que lamentablemente esas personas que pertenezcan o no a tu círculo cerrado no están de acuerdo contigo, es momento de hacerse a un lado y sanar. Y ya ellos de alguna u otra manera lo entenderán de que fue lo mejor. Yo creo que el problema aquí es que él está muy atado a la familia de ella, separa de la familia de ella. Una cosa es tu pareja y una cosa es la exacto. familia de ella. Si se aman y se quieren y no hay otro problema, trabajen en eso, separen Claro. la familia, porque la familia no tiene que estar ahí 100%. No dejes de creer. Si crees, Ay. te criaste creyendo,
sigue creyendo que Él está ahí, Dios siempre está ahí. Espero que hayan disfrutado de este programa. Yo estoy todavía con sentimientos todavía encontrados, pero es algo que siempre se habla en todos lugares que van, siempre se está hablando de Dios. Y por supuesto nosotras no podíamos dejar de hablar. No debemos nunca de dejar de hablar de Él y de creer, entonces saben que pueden seguirnos en todas las redes sociales, No Somos Divas, y se les quiere un montón. Bye.